Muy buenas noches tengan todas las personas que nos acompañen el día de hoy. Vamos a estudiar una conferencia muy interesante, la última conferencia de la fase A, que se titula El origen del ego. Y bien, con esta conferencia pues vamos a dar por terminado nuestro temario de la fase A. Y bueno, vamos iniciando a lo que hace referente esta conferencia. Y bueno, el objetivo de esta conferencia es estudiar y analizar, observar los distintos aspectos que participaron en el momento en que se creó el ego, por qué se creó, cuál era la finalidad que tenía, en este caso la divinidad de que nosotros creáramos el ego en este planeta. Y bueno, una vez ya entendiendo esta parte de cómo es que se formó esa parte oscura dentro de cada uno de nosotros, definirnos como ángeles o demonios, en este caso pues ya conociendo el poder que tiene el sexo, ¿sí? Ya que pues a raíz de eso, como lo hablamos en conferencias anteriores a esta, bueno, sabemos que el hecho de que una persona derrame su energía creadora sexual, ya sabiendo las consecuencias que tiene, pues se crea como un demonio, ¿sí? Como una persona que alimenta ese mismo ego, eh, digamos que ya de una forma consciente, ¿sí? Pero pues, si una persona tiene la voluntad de convertirse en un ángel, en un ser despierto, pues tiene esa posibilidad también, obviamente utilizando la misma sexualidad. Y bueno, para esto pues tenemos que entender primeramente que el objetivo de la creación es, en este caso, darnos la oportunidad a todos los seres que, digamos, habitan un planeta, darles la oportunidad de que pues lleguen a lo que acá llamamos la autorrealización, ¿sí? Todos los planetas pues tienen un objetivo, ¿sí? Por el cual son creados, ¿sí? Realmente la ley divina, la divinidad no hace planetas por hacer, ¿sí? Porque no tengan que hacer, sino que el hecho de que ellos creen un sistema solar o unos planetas es para que pues ciertas chispas que se encuentran en el absoluto pues tengan la capacidad de bajar a esa manifestación dentro de esos planetas, conocer todos los aspectos de la naturaleza para que tengan como esa oportunidad de poderse crear, de conocer, de volver a ese mismo absoluto, pero obviamente con un nivel de sabiduría distinto, ¿sí? Entendiendo esto, pues cada planeta tiene como pues un derecho a tener 7 razas, ¿sí? Así como ustedes pueden verlo aquí, pues también nuestro planeta tiene esa capacidad, digamos, o tuvo en este caso de tener esas 7 razas, ¿sí? Nosotros en la actualidad se nos conoce como la raza aria. Ciertamente pues ya han pasado otras razas anteriores a nosotros en nuestro mismo planeta Tierra, y bueno, la primera raza que habitó nuestro planeta Tierra se le conoció como la raza polar, ¿sí? Esta fue una raza donde, bueno, estos seres eran despiertos de la conciencia, ¿sí? No eran como nosotros, se podría decir que pues estamos dominados bajo el ego, que somos pues muy materialistas en este caso, sino que esta era una raza muy espiritual, ¿sí? En ese entonces pues no había ciudades, no había, como les pudiera decir, naciones, ¿sí? No había nada que limitara la existencia o la vida de estas personas. Y bueno, los maestros nos dicen que esta raza polar se caracterizaba por ser unos seres demasiado altos, muy grandes. Posteriormente, pues terminó su proceso de manifestación, esa raza polar, que bueno, también esta raza tuvo eh, la capacidad de dar otras 7 razas, ¿sí? Digamos que la raza polar se divide en como 7 subrazas, se podría decir. Una vez dándose esas 7 subrazas, pues termina, digamos, como su proceso de manifestación. El planeta entra como en un proceso de pausa
para que entre otra raza. La siguiente raza que ingresó fue la raza Hyperborea, que esta raza pues también se caracterizaba porque eran pues seres muy espirituales que no, digamos, no tenían ego también, ¿sí? También se les conoce que eran como seres andróginos, ¿sí? Andróginos quiere decir que eran, digamos, unos seres donde tenían la parte masculina dentro, pero también tenían la parte femenina, ¿sí? A eso se le conoce como andrógino. No había como ahorita somos nosotros que hay hombres y mujeres, sino que en ese tiempo de esas razas, tanto la polar y la hiperbórea, pues eran razas andróginas, ¿sí? Así se les conoce. Posteriormente, pues entró otra raza, una vez ya dándose sus procesos de esta raza hiperbórea también, ya al terminar pues su manifestación, su tiempo en este caso para poder existir en nuestro planeta Tierra, ingresó otra raza que se le conoció como la raza Lemur, ¿sí? Esta conferencia se basa en explicar el proceso que tuvo la raza Lemur, que ahorita les voy a explicar. Y bueno, de esa raza Lemur, de igual forma, en sus principios, en sus inicios, pues igual, eran una raza de seres andróginos, pero a mitad de la existencia de esa raza Lemur se dio un proceso donde se tuvo que hacer una separación de sexos, ¿sí? Digamos que como eran seres andróginos compartían las dos polaridades en un solo cuerpo, hombre o mujer. Llegó el momento en que a mitades de la raza Lemur pues se dio esa separación, ¿sí? Que ahorita les voy a explicar cómo se dio ese proceso. Una vez terminado todo el proceso de la raza Lemur, que ahorita les voy a explicar porque este es como el punto central de esta conferencia, vino lo que es la raza Atlante, ¿sí? Que digamos fue la anterior a nosotros. En esta raza Atlante pues todavía se pueden encontrar digamos como vestigios incluso se dice que pues esta raza dejó ciertos avances tecnológicos, ciudades sepultadas bajo el mar, y pues también se le caracterizaba por ser seres muy grandes de altura, ¿sí? De la raza Atlante hacia atrás, pues todos estos seres eran más altos. Obviamente como iban pasando raza por raza, iban digamos que disminuyendo su estatura. Y bueno, al punto de llegar a nuestra raza aria, que somos la quinta raza, perdón. Y bueno, pues ya se dice que pues nosotros como quinta raza aria también ya estamos en procesos de fin de raza, se le conoce de esa manera, donde pues ya digamos que llegamos a lo último, llegamos a nuestro grado máximo de degeneración y pues tenemos que pasar un proceso de desintegración, se podría decir, para que ingrese la siguiente raza, que es la raza Corari, ¿sí? Que igual se caracterizan, o los maestros nos dicen que se caracteriza esta raza porque van a ser muy pequeños, ¿sí? Más pequeños incluso que nosotros, la raza humana o aria, y ya una vez dándose su proceso de la raza Corari, ingresará a una séptima raza, de la que pues aún no se le conoce o no se tiene característica aún, pero bueno, digamos que aparte de nosotros que ya estamos en ese fin de raza, todavía faltan dos razas por habitar nuestro planeta. Y bueno, ahora sí vamos a explicar un poquito de lo que es la raza Lemur, que de aquí es donde nace el punto central de esta conferencia. En esta tercera raza, Lemur, como les decía, en sus principios de inicio, hace más de 18.5 millones de años, pues esta raza inició con sus características de ser seres totalmente andróginos también, ¿sí? Tenían pues la polaridad femenina, la polaridad masculina compartida en un solo cuerpo. Posteriormente, a mitad de ese tiempo, de esos 18.5 millones de años, se dio un proceso donde se les dio una separación de sexos, ¿sí? Donde ya llegó un momento donde pues la ley divina misma
se encargó de hacer ese proceso sobre esta misma raza para que ya como fuesen naciendo o fueran reproduciéndose, digamos que quedaran divididos entre hombre y mujer, ¿sí? De aquí en adelante, a esta raza lemur, cuando ya se dio esta separación, ya se le conoció como la raza de los Adanes y de las Evas, ¿sí? Lo que, bueno, comúnmente en la historia se habla de Adán y Eva, a eso hace referencia esto, ¿sí? Cuando se dio esta división, todo esto pues lo realizó la ley divina con una finalidad, ya que como estos seres eran andróginos en sus principios, o sea, tenían pues las ambas polaridades en sí mismas, eran despiertos de la conciencia, ¿sí? Digamos que no tenían ego, ellos eran inmensamente felices, ¿sí? No sentían codicia, envidia, orgullo, lujuria, ellos eran muy felices y por tanto pues no tenían como un proceso de donde sacar sabiduría, ¿sí? Es por eso que los dioses se encargaron de dividirlos, eh, de ya dividir tanto hombre y mujer, dividir esas dos polaridades con la finalidad de que pues aprendieran en este caso a crearse a sí mismos, a aprender ciertas cosas de la naturaleza para que tuvieran un grado de sabiduría, ¿sí? En este caso pues tuvieran la capacidad de unirse sexualmente, ¿sí? Porque pues al principio no, ellos no podían tener sexo, compartían las mismas polaridades en un solo cuerpo, pero en ese momento que se dio la separación, como estos seres venían acostumbrados a estar en un solo cuerpo o tener esas ambas polaridades, al ser divididos pues ya no se sentían como vacíos, ¿sí? En este caso pues el varón sentía que le hacía falta su parte negativa de la que le habían desprendido y la mujer pues sentía ese vacío también del haber perdido su parte positiva, que en este caso era el varón, y pues ellos al sentir esa sensación de vacío pues les daba como impulso de buscarse uno al otro, de consumar el amor a través del sexo, obviamente con fines espirituales, no con fines de lujuria, con fines espirituales y de creación, fue que se realizó esta división de sexos en la raza lemur, ¿sí? Ahora, cuando pasó todo este proceso, al separarse los sexos, como bien les decía, cada ser sentía que le hacía falta su otra parte y esto pues posteriormente hizo que en ellos se sintiera como ese deseo sexual, del hombre buscar a la mujer, de la mujer buscar al varón y pues es aquí donde en este caso los luciferes, que en este caso pues es la reflexión del mismo ser, se podría decir, buscaba que ellos pues consumaran el amor en ese mismo acto sexual con la finalidad de que empezaran a crearse eh, conscientemente con un nivel de sabiduría de lo que ellos podían percibir, digamos, de la misma naturaleza, ¿sí? Pero pues aún así, al haber sido divididos, pues ellos practicaban el sexo, digamos que pues de vez en cuando, ¿sí? No eran como muy, o sea, que lo practicaran el sexo constantemente, sino que lo practicaban una o dos veces por año, o sea, pues en ese tiempo ellos no sentían como ese deseo tan grande de tener sexo, porque aún estando separados todavía no tenían el ego creado, ¿sí? Todavía eran seres despiertos de conciencia, sí sentían que les hacía falta esa parte, pero pues al encontrarla, al tener una práctica 2, 3 por año, pues volvían a sentirse, pues podríamos decir que felices, contentos, y pues estos Adanes y estas Evas pues vivían en ese paraíso, ¿sí? Que bueno, no lo dice la historia, vivían en el paraíso, o en el Edén, perdón. Ese jardín del Edén pues hace referencia a su grado de conciencia que ellos tenían, porque pues ellos podían verse desnudos y no sentían, digamos que lujuria, el varón no sentía morbo hacia la mujer pues tampoco sentía un deseo desenfrenado hacia el varón, ellos no sentían pues vergüenza, no sentían pena, no sentían orgullo, lujuria, codicia, envidia, ¿sí? Ellos eran completamente
inocentes, ¿sí? Hasta ese punto. Pero pues en este reto de los Lucíferes, como ellos querían, o en este caso, querían dar la oportunidad a estos seres de tener un grado de conciencia mayor, pues tuvieron que poner el órgano cundartiguador, ¿sí? Para que en este caso tuvieran ellos más deseo sexual, ¿sí? Y al tener deseo sexual, pues ellos iban a ser más constantes en sus prácticas de suprasexo, para que su proceso de autorrealización en ese tiempo se volviera, podríamos decir, que un poco más acelerado. Y bueno, antes de poner ese órgano como amortiguador, como bien les decía, estos Adanes y estas Evas de la raza Lemur, pues practicaban el sexo con dos propósitos. El propósito era de crear los cuerpos existenciales del ser, y pues una era reproducir su especie. Pero pues como bien les decía, en ese tiempo ellos no tenían ego. En ese tiempo pues había maestros, seres espirituales, seres conscientes que guiaban a esos Adanes y a esas Evas de la raza Lemur para que consumaran el sexo dentro de unos templos, ¿sí? Para que el proceso, digamos, que se hiciera de forma correcta. Y bueno, aquí pueda sonar un poco increíble de que realmente un maestro, un ser despierto, esté supervisando un acto sexual, pero era de esa forma. ¿Por qué era de esa forma? Porque en ese tiempo estos seres conscientes pues no querían que estos Adanes y estas Evas llegaran al orgasmo y a la eyaculación, porque ellos sabían bien que si eso pasaba, pues esos seres se desconectarían de su divinidad, ¿sí? Saldrían de su estado edénico, crearían el ego y pues digamos que en este caso caerían en completo sufrimiento, perderían todas sus facultades, perderían pues toda su felicidad, ¿sí? Su conexión directa con Dios. Por eso es que ellos siempre estaban supervisando ese proceso. Incluso maestros nos dicen que cuando estos seres entraban en procesos de sobreexcitación, los maestros tomaban la decisión de decapitar, en este caso, a esos Adanes y esas Evas que estaban practicando ese acto de suprasexo, para que no crearan el ego. Porque si creaban el ego, pues iba a ser un impacto muy grande, ¿sí? Para esas personas. Si ellos sabían la magnitud del problema que iba a tener a un tiempo, si ellos dejaban que llegaran a la eyaculación y al orgasmo, ¿sí? Por eso ellos siempre estaban pendientes de las prácticas. Y bueno, como les decía, pues como ellos eran guiados, hacían la práctica bien, en este caso, la hacían correctamente, pues se sentían conectados, se sentían muy bien, tenían sus facultades despiertas, pues no se les hacía como muy necesario de ir seguido a estos templos. Como les dije hace un momento, pues iban 2, 3, a lo mucho 4 veces por año, y pues los maestros veían que pues era un proceso muy tardado, ¿sí? Para que ellos pues lograran crear esos cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Porque tenían, digamos, ausencia de deseo por lo mismo, porque pues ellos estaban felices, completos y contentos. Veían que pues no había como un enfoque disciplinado en la práctica del suprasexo. Entonces hubo una comitiva sagrada que decidieron pues que estos seres tenían que aumentar, en este caso, el nivel de deseo sexual en estos seres, ¿sí? Bueno, antes se me pasó explicarles esta parte. En el momento en que esos Adanes y esas Evas de la raza Lemur, cuando iban 3-4 veces por año a estos templos a practicar el suprasexo, pues en esas dos funciones de practicar el sexo, pues era alimentar, en este caso, su árbol de la vida, que se fundamentaba en reproducir su propia especie, sí, pero pues obviamente sin llegar a la eyaculación. Por eso es que los maestros pues estaban supervisando el acto, para que pues en ese árbol de la vida se diera la misma reproducción
y la población del planeta, ¿sí? La población de toda la especie. Y pues estaba el árbol de la sabiduría, que pues ya se enfocaba en los procesos de que estos seres, estos Adanes y estas Evas podían comprender de los procesos de la naturaleza. Ellos de esa forma iban obteniendo su sabiduría del comportamiento de los animales, del comportamiento de las plantas, de los elementos. Y ellos pues al tener esas comprensiones, pues al practicar el acto de suprasexo, ellos alimentaban el árbol de la sabiduría, ¿sí? Pero bueno, este era con el acto de suprasexo. Pero les repito, este era un proceso muy lento, que los maestros veían que pues no había como un avance significativo. Y pues aquí sucedió algo, digamos que triste para esas épocas de esa raza, ya que llegó un momento donde un cometa, que se llamaba el cometa Cóndor, colisionó contra el planeta Tierra, ¿sí? Haz de cuenta que al colisionar, pues obviamente hizo un daño muy grande a nivel global, perdón, de todo el planeta, y esto hizo que pues esta raza pereciera casi en su totalidad, porque pues sí hubo una que otra raza o grupos de esta misma raza lemur que pues llegó a sobrevivir, pero pues la mayoría terminó muriendo, ¿sí? Pereciendo por la colisión de este cometa. Y pues dándose este proceso de colisión, pues obviamente que hubo muchos destrozos, el planeta se desequilibró en la parte climática, ¿sí? Se dice que pues había muchos terremotos, había erupciones volcánicas, tormentas, ¿sí? Y esto pues obviamente que para los Adanes y las Evas que eran de esa misma raza lemur, pues les hacía imposible vivir bajo esas condiciones, ¿sí? Porque el planeta pues estaba eh, pues digamos como en un proceso de destrucción, y entonces pues no tenía como un equilibrio. Y bueno, aquí es donde sí ya viene la parte del órgano cundartiguador que les decía. Cuando ya se dio ese proceso de lo que estaba pasando en el planeta Tierra, del cometa que lo colisionó, pues quedaron muy pocas personas de esa misma raza lemur, muy pocos Adanes y Evas, y pues obviamente una comitiva sagrada de la misma ley divina vieron ese problema que estaba pasando en el planeta Tierra, y pues llegaron a un acuerdo, ¿sí? De mandar a un archiquímico, se le conoce, es un dios del que yo les hablo, que se llamaba Loaizus, y otro dios que era un archifísico que se llamaba Sakaki, ¿sí? Ellos fueron como los destinados, los que les dieron, digamos, esa operación de arreglar el proceso desequilibrado por el que pasaba el planeta Tierra, ¿sí? Hablándoles de la parte ambiental, ¿sí? Y lo que hicieron pues fue dirigirse con esas personas que eran muy pocas que poblaban la Tierra, y en cada una de esas razas pues obviamente al ser unos dioses decidieron poner el órgano cundartiguador en esas pequeñas poblaciones de seres que habían quedado de la raza lemur. Ese órgano cundartiguador, pues físicamente, porque en ese tiempo sí era físicamente, era como una colita, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen. ¿Cuál fue la finalidad de que Loaizus y Sakaki pusieran esa cola eh, en esa pequeña raza lemur que pues había quedado sobreviviente? Pues que se condensara, digamos, bueno, en este caso que tuviera como un poder eh, que ejerciera un magnetismo con el núcleo de la Tierra para que poco a poco se empezara a estabilizar, ¿sí? Pero también tenía como otro objetivo, tenía como objetivo aumentar el deseo sexual en esa misma raza, ¿sí? O en esa pequeña población que quedaba de esa misma raza.
Y bueno, ¿cuál era el otro objetivo? Digamos, de que pues aumentara el deseo sexual en esa raza lemur, pues de que la Tierra se volviera a repoblar, porque les repito, en ese momento, pues al colisionar ese cometa, pues casi en su totalidad, la mayoría de personas terminó pues pereciendo, y al quedar unos pocos, pues para que se poblara, digamos, la Tierra muy rápidamente, y la misma fuerza que ejerciera ese órgano cundartiguador en miles de personas que se volvieran a poblar, iba a hacer que el núcleo de la Tierra se estabilizara, ¿sí? Esa era la finalidad de poner el órgano cundartiguador, que aumentara el deseo para que se reproducieran más personas, y pues todas esas personas con ese órgano cundartiguador iban a ejercer un magnetismo de equilibrio hacia el centro de la Tierra, hacia el núcleo, para que se empezara a estabilizar en la parte climática, ¿sí? Y dejara de haber pues terremotos, maremotos, lluvias intensas, ¿sí? Para que el planeta empezara a repoblarse, a equilibrarse y nuevamente estar en las mejores condiciones para que pues esta raza lemur pues pudiera vivir, ¿sí? Y bueno, pues se dice que pues ese tiempo que le dieron a esa colita fue mediodía, ¿sí? Obviamente este mediodía hace referencia a muchos años, ¿sí? Un mediodía es a nivel de conciencia, puede expresarse en miles de años. Los maestros Loaizus y Sakaki lo dejaron pues por mediodía, ¿sí? En ese mediodía ellos tenían como plan de que pues ya la Tierra iba a estar poblada en su totalidad de esa misma raza lemur, de sus Adanes y esas Evas, y el planeta pues iba a estabilizar. Y pues aquí es donde se vino como un, un reto, digamos, entre esos luciferes, entre esa misma comitiva sagrada, de darle un grado de sabiduría mayor a esos seres, a esa raza lemur, ¿sí? Para esto, pues decidieron dejar el órgano cundartiguador 3 días y medio de más, ¿sí? Con medio día fue suficiente para estabilizar la tierra y para repoblarla de esa misma raza. Pero, ¿qué implicaba dejarla 3 días y medio de más? Implicaba que en este caso todas estas personas, al tener toda esa condensación, esa energía, iban a tener como pues mucho más deseo sexual. Esto generó como una marea astral, se le conoce, sí, porque al ser millones de personas de esa misma raza lemur, todas con ese órgano cundartiguador, pues empezaron a sentir pues como más deseo sexual, ¿sí? Y pues los maestros decidieron no quitarlo, sino dejarlo a esos 3 días y medio de más, ¿sí? Esto implicaba que pues ellos al tener más deseo sexual, ellos obviamente en su telemetría que tenían, sabían que estos seres en esa ansiedad de querer practicar el sexo, iban a llegar a un punto donde pues iban a terminar creando el ego, ¿sí? Y pues el darle ese grado 4, ¿sí? Porque era pues mediodía más 3 días y medio, era un grado 4 de sabiduría que se le iba a dar a ese planeta, ¿sí? O en este caso pues a esos seres, ¿sí? Y bueno, al darle ese grado 4 es tener en este caso la oportunidad de adquirir una sabiduría a nivel de Cristo o de maestro, sí, que se le conoce como un cosmo creador. Pero como bien les decía, el hecho de haberlo dejado 4 días, ese órgano cundartiguador, ya ellos tenían como visión de que esa raza lemur, en cierto punto, por esa misma fuerza de la lujuria o de esa fuerza, eh, esa marea astral que, bueno, generaba el deseo sexual, iba a llegar a un punto de que ellos iban a terminar fornicando, iban a terminar creando los 7 pecados capitales, iban a, pues digamos, a hundirse, a desconectarse de la divinidad. Y esto pues les iba a implicar un sufrimiento muy grande, ¿sí? Porque pues, realmente alguien que crea el ego pues sufre demasiado. Pero si la persona, una vez teniendo las herramientas para volver digamos, a eliminar ese ego, puede subir con ese grado
de Cristo o de Maestro, ¿sí? Y bueno, como les decía, el hecho de que todas esas personas tenían ese órgano convertidor generaba como una marea astral, ¿sí? Era como una vibración en su ambiente que les hacía que ellos pues tuvieran como un líbido muy activo, un aumento de deseo sexual, y ellos ya no quisieran ir ni 3, ni 2, ni 4 veces por año a los templos a practicar sexo, sino que ya fueran, digamos, cada tercer día, cada 8 días, incluso hasta diario, se podría decir, para que pues se diera su proceso, digamos, de creación. ¿Sí? Ellos ya sentían como pues mucho desespero por practicar el sexo, pero obviamente pues al haberse repoblado toda la tierra de toda esa raza lemur, de esos Adanes y de esas Evas, pues estos templos empezaron a saturarse, ¿sí? A saturarse de muchas personas que pues al tiempo, o sea, tenían muchas ganas de practicar el suprasexo, ¿sí? Para pues empezarse a crear por ese mismo deseo que sentían. Y lo que pasó fue que pues como había mucha gente que quería practicar, ellos empezaron a experimentar, digamos, el primer defecto en su psicología, que fue la desobediencia. ¿Sí? Ellos decidieron practicar por sí solos la práctica del suprasexo, obviamente en sus casas, en sus espacios, y sin supervisión de los maestros, ¿sí? Que eran los que guiaban ese trabajo de suprasexo para que esas aguas, esa energía seminal, fuera conducida hacia arriba por la columna vertebral y no hacia abajo. Pero ¿qué pasó? Pues ellos en su desobediencia, en su deseo sexual tan fuerte, y al saber que pues los templos estaban saturados, pues decidieron hacerlo pues en sus espacios propios. Y esto pues lo que llevó fue a la caída, a la salida del Edén. ¿Por qué les digo esto? Porque pues ellos al no tener la supervisión, en este caso de un ser consciente, un maestro, ellos pues no sabían cómo hacer la práctica, si se dejaron llevar por el mismo deseo sexual que ya traían reprimido por esa misma marea astral, y terminaron fornicando. Terminaron comiendo de la manzana prohibida, que es la enseñanza, ¿no? La manzana prohibida es pues la misma fornicación, ¿sí? El sexo con fornicación. Ellos en ese proceso pues no supieron guiar la energía hacia arriba, y pues el varón terminó fornicando, la mujer tuvo un orgasmo, y en ese momento que pasó eso, viene la enseñanza que ellos salieron del Edén, ¿sí? El salir del Edén no es literalmente que hayan salido de un lugar lleno de arbolitos y de animalitos y frutas, sino que al salir del Edén se le conoce como desconectarse de un grado de conciencia, salir de un grado de conciencia que ellos tenían, ¿sí? Ellos tenían un grado de conciencia despierto, se podría decir, a pesar de que estaban separados, hombre y mujer, tenían pues su conciencia despierta. Pero en ese momento que ellos expulsaron la energía, pues se creó el ego, ¿sí? Se creó la codicia, la pereza, el orgullo, la ira, la gula, la lujuria, no recuerdo el otro, bueno, pero lo que son los 7 pecados capitales, ¿sí? Perdieron sus facultades y sintieron un vacío, una desconexión directamente de lo divino, y pues ellos ya fue como dice la enseñanza, conocieron la pena, conocieron la vergüenza, se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí? Porque pues ahí podríamos decir que perdieron su inocencia, ¿sí? Ya no eran inocentes, ya habían creado el ego, y pues a raíz de eso, o sea, fue algo que no sucedió sino en un Adán y en una Eva, sino que fue en muchísimas personas que sucedió, ¿sí? De esa misma raza. Y pues al crear el ego, ya fue como salieron de ese estado de conciencia, crearon pues los 7 pecados capitales que les digo, y pues fueron expulsados de ese paraíso, ¿no? Como nos lo dice la enseñanza. Ya pasando pues
obviamente un determinado tiempo, ya Loaizus y Sakaki, al ver que ya estos seres, esta raza lemur, ya habían llegado a la fornicación, ¿sí? Ya habían creado el ego, pues ellos empezaron a ver, obviamente, pues en su grado de maestros, de dioses que tenían, empezaron a ver que esa humanidad, o esos seres, esa raza lemur, esos Adanes y esas Evas, se empezaron a volver pues muy malos, muy perversos, ¿sí? Porque ya pues ya sentían la ira, ya sentían codicia, ya sentían lujuria, eh, ya muchos de ellos que querían volver a hacer la práctica correctamente para conectarse con su divinidad, volvían a hacer la práctica, pero como ya tenían la lujuria, pues terminaban fornicando y fornicando y fornicando al momento en que pues terminó gustándoles, ¿sí? Les terminó gustando mucho la fornicación, sintieron pereza, sintieron orgullo, ambición, eh, gula, ¿sí? Y pues se dice que en ese tiempo, que ellos ya empezaron a ver que pues ya estos seres tenían un grado de maldad muy, muy grande, ya Loaizus y Sakaki decidieron retirar el órgano condartiguador, ¿sí? Porque ya el nivel de maldad que tenía esa raza lemur, después de haber sido seres conscientes y inocentes, ¿sí? Pasaron a ser pues seres muy perversos, ¿sí? Que incluso los maestros nos dicen que llegaban a un punto donde ellos ya se suicidaban, ¿sí? Se suicidaban en masa porque pues ya la desconexión espiritual de la que ellos gozaban, de la que ellos tenían, se convirtió en vacío, en sufrimiento, y pues ellos ya no querían vivir, ¿sí? Sentían un terrible sufrimiento del que no le veían escapatoria más que suicidarse, ¿sí? Y pues esto fue lo que sucedió cuando les quitaron el órgano condartiguador, ya pues fue cuando se creó todo ese ego. Y les repito, esto no fue con la finalidad de que esta raza pues se terminara como tal suicidando, de que se volvieran perversos, sino que en el momento en que esta raza, o de aquí para adelante las razas que subsistieran, al tener el conocimiento, las herramientas adecuadas, obviamente enfocadas a la práctica como son los tres factores, al conocer esas herramientas iban a tener la oportunidad de volver eh, a ingresar a lo que es el Edén, el estado de conciencia que tenían, ¿sí? Esa era la finalidad. Obviamente, pues esto les iba a implicar un trabajo más fuerte, porque ya como tal iban a tener que eliminar el ego que ya habían creado, ¿sí? Tenían que eliminar el ego que ya habían creado para volver a ingresar al Edén, pero ahora ya sería con un grado de conciencia de maestro, de Cristo, ¿sí? Un grado muy superior. Esa era la finalidad de haber puesto ese órgano condartiguador. Y bueno, posteriormente de esa raza lemur entró la raza atlante, que fue la anterior a nosotros. Esa misma raza también pues ya venía con el ego, ya no era una raza andrógina ni consciente, sino ya era una raza directamente que pues traía el ego, y pues igual en su proceso de vivencia de esa misma raza atlante, eh, ellos pues seguían fornicando, y de aquí pues viene una enseñanza, ¿no? De cuando ellos murieron por un diluvio de 40 noches y 40 días, que bueno, esto hace referencia a los 4 días que se dejó el órgano condartiguador y que estaba lloviendo. Pues llover quiere decir que pues estuvieron en fornicación, creando el ego, y esto pues se le conoció como pues ese diluvio universal, ¿no? Que se dio. Y pues ya en ese proceso, este personaje, no me acuerdo, Noé, perdón, se llamaba Noé. En ese tiempo pues él trató de llevar ese conocimiento a esa raza atlante para que tuvieran la oportunidad de regresar, digamos en este caso, a un estado edénico de conciencia, enseñando los tres factores de la revolución de la conciencia.
Su arca pues hace representación al arcano, la sabiduría sobre el mismo sexo. Y pues en la enseñanza viene mostrado que pues vienen animales dentro de esa arca, o suben animales. Esos animales hacen referencia al ego, ¿sí? Al ego que se creó. Y pues bueno, esa es digamos que la enseñanza. Ya en lo que se exterioriza también de esta misma enseñanza, se muestra como Noé, en ese proceso de ese mismo diluvio, manda a un faisán negro a buscar tierra, ¿sí? El faisán negro pues hace representación a las aguas internas de cada uno de nosotros, a nuestra misma energía creadora sexual, que pues está en un color negro, ¿sí? Quiere decir que pues nosotros entramos como en un proceso de negación del mismo ego, pero que todavía, digamos, estamos como propensos a seguir cayendo bajo los mismos defectos del mismo ego, de los yoes, ¿sí? Se dice que Noé mandó ese faisán negro a buscar tierra firme, pero nunca regresó. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el hecho de que nosotros nos nieguemos al ego, a ciertos defectos psicológicos, no nos da como certeza de que nosotros podamos mantener ese grado, ¿sí? Sino que podemos volver a regresar a fornicar o a caernos. Y si nosotros pues decidimos poner mayor enfoque en el trabajo de la muerte psicológica para eliminar ese mismo ego que tenemos, pues tenemos que pasar a purificar más nuestras aguas. Aquí ya viene la enseñanza de Noé cuando manda al faisán blanco a buscar tierra, y pues ese mismo faisán, les repito, representa nuestras mismas aguas, obviamente ya en un nivel donde ya nosotros empezamos a morir psicológicamente, y ya no tenemos como posibilidad de poder regresar a ennegrecer nuestras propias aguas. Después viene otra enseñanza donde Noé manda a un faisán igual blanco a buscar tierra firme, y el faisán regresa con una rama de olivo en su pico, y esto hace referencia a una enseñanza que nos dice que aquí el individuo o la persona que está trabajando sobre sí mismo está llegando a las aguas amarillas, ¿sí? A sus aguas internas de color amarillo. Esto pues nos quiere decir también que ya tenemos un grado de purificación, de castidad, que ya no estamos derramando esa energía creadora sexual, que ya la estamos digamos que reteniendo y al mismo tiempo purificando con la misma muerte psicológica. Y una vez ya estando en este punto, pues estamos como listos para empezar a trabajar sobre el arcano, ¿sí? Posteriormente ya Noé en ese tiempo también mandó a un faisán rojo, que ya hace como, ya da como representación la purificación de igual forma de nuestras mismas aguas a un grado mucho más alto, ¿sí? Quiere decir que ya este individuo ya directamente practica el suprasexo y ya está en creación de despertar o de crear esos cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Directamente de ya alimentar ese árbol de la sabiduría, ¿sí? Y bueno, eso es con referencia a lo que es el diluvio universal. Y una vez ya conociendo este aspecto de esto que acabamos de explicar, vamos a conocer dos tipos, en este caso de matrimonios, a los que podría yo decirles estamos sujetos, la mayoría de nuestra humanidad, de nuestra raza aria. Y bueno, el primero, y bueno, más importante al que me enfoco, es la fornicación, ¿sí? El matrimonio negro, podríamos decirle así, que bueno, es el más común que se da entre cualquier sociedad de alta, de baja, de mediana clase, que tiene como propósito pues llegar a la eyaculación, de llegar al orgasmo,
de llegar a alimentar pues las más bajas pasiones, lo más degenerado que uno pueda tener reprimido, es lo que se tiene que practicar en este tipo de matrimonios negros, ¿sí? La finalidad pues es llegar a ese placer, que pues obviamente al paso del tiempo nos da sufrimiento, nos da divorcios, nos da peleas, odios, adulterios, lesbianismo, homosexualismo, aberraciones sexuales. Esto es lo que está viviendo la humanidad. Podría yo decirles que estamos ahorita esotéricamente, digamos, en un diluvio universal también. Está lloviendo internamente, podríamos decir igual a niveles de conciencia, porque en toda la humanidad pues se practica la fornicación. Y es algo muy normal que pues se ve en cualquier sociedad que ustedes pues conozcan. Es muy común que se fornique. Y pues como bien les decía, esto es característica de los matrimonios negros. Ya sabemos por qué ahora en nuestra humanidad, en nuestro planeta, hay tanta degeneración, hay tanta maldad, hay tantos asesinatos, perversiones, tiranías, ¿sí? Drogas, prostitución, vicios, maldad y más maldad en el ser humano hay y sigue habiendo y se sigue reproduciendo en este caso por este tipo de matrimonios, por este acto inadecuado que se le da a la sexualidad. Ahora, ¿cuál es la finalidad de este estudio? Bueno, ya una vez conociendo los procesos que explicamos, es que nosotros pues nos decidamos, en este caso, a seguir en este proceso de degeneración o conocer y practicar el proceso de alquimia sexual, de transmutación de esas mismas energías, de esas mismas aguas seminales, con la finalidad de alimentar nuestro espíritu, nuestra conciencia, ¿sí? Obviamente, pues para practicar este tipo de sexualidad superior regenerativa, pues la tenemos que hacer entre un hombre y una mujer también. Y la finalidad, pues, es despertar nuestra conciencia, quitar toda esa maldad de nuestro propio ego que ya creamos nosotros, ¿sí? A través de todos los procesos que hemos venido viviendo, a través de nuestras existencias, pues hemos venido creando el ego, ¿sí? Hemos venido derramando esa energía. Es por eso que, pues, si ustedes voltean a ver hacia adentro de ustedes mismos, pueden ver demasiada maldad, ¿sí? Y muchas veces hasta uno se pregunta, bueno, pero yo soy muy malo, ¿por qué tengo tanta maldad? ¿Por qué habré nacido tan malo? ¿Sí? Y aquí la respuesta. La respuesta es porque pues en existencias anteriores derramamos la energía y la seguimos derramando, por eso es que somos tan perversos. Ahora pues nos toca tomar una decisión. O seguimos en ese proceso negro, creando el ego, reproduciéndolo, o entramos de lleno a practicar la alquimia sexual, obviamente primeramente eliminando el ego. Tenemos que sacar la materia prima de toda esa maldad que ya creamos para que nuestra energía dé el grado de purificación, sí que nos mostraba el faisán rojo, o en este caso el faisán amarillo, para los que somos solteros. Tenemos que llegar al grado de castidad, de pureza, para que esa misma energía que ya purificamos con la muerte psicológica funcione, nos sirva para el proceso de creación, de crear hacia arriba, hacia la conciencia y alimentar pues ese árbol de la sabiduría, ¿sí? Y pues llegar al proceso del que venimos hablando a través de todo este temario, de lo que es pues despertar la conciencia y de llegar al proceso de la autorrealización íntima del ser. Esa es la finalidad de este estudio del origen del ego, ¿sí? De conocer cómo se dio, cómo se creó y cuál fue la finalidad de haberlo creado. Les repito, la finalidad de haberlo creado es que en este caso Loaizus y Sakaki nos dieron esa oportunidad a nosotros, a nuestra chispa, a nuestra conciencia, de que tuviéramos, digamos, la oportunidad o el grado de convertirnos
en dioses, en cristos o maestros, aunque esto implicaba que nosotros llegáramos a un grado de degeneración pues muy grande. Entre más degenerado y perverso sea una persona, hablándolo digamos hacia abajo, si una persona logra encontrar los tres factores de la revolución de la conciencia, se pone a eliminar toda esa maldad que creó, se pone a practicar el nacimiento espiritual, el sacrificio por la humanidad, pues imagínense, sube con un nivel de sabiduría y de conciencia pues altísimo, ¿sí? Porque conoce todo el proceso de la oscuridad donde estuvo atrapado, todo de lo que él mismo creó, saca toda la sabiduría y tiene una capacidad, en este caso, tanto de amor, de sabiduría y de conciencia para escalar hacia arriba, ya no como pues un ángel, sino ya directamente como un Cristo, ¿sí? Por el nivel de perversión que maneja el planeta, el grado 4, que es el que tenemos, es uno de los grados más altos, o bueno, si no es que es el grado más alto que se tiene en todo nuestro sistema solar o en nuestra galaxia. Se dice que solo existen 12 planetas con grado 4 en todo el universo, y realmente pues podría decirles yo que al mismo tiempo tenemos un privilegio, tenemos desventaja, ¿no? Por tener tanto ego, por tener tanta limitación, por tanto sufrimiento, pero si tenemos los tres factores también tenemos como una oportunidad de ascender hacia arriba, pues ya como unos dioses, ¿sí? Obviamente pues esto implica un trabajo fuerte en la eliminación del mismo ego que terminamos creando. Y bueno, pues terminamos con esta frase que dice: la reproducción de la bestia se hace a través de la fornicación, del adulterio y del desamor. Eso es lo que estamos viendo ahorita. En la actualidad vemos que hoy se casan, mañana se divorcian, hay fornicación de todo tipo, las aberraciones sexuales pues están en cualquier lado. Y bueno, si se va a acabar el ego, tenemos que dejar de fabricar más ego. Ahorita ya sabemos qué es lo que nos ha vuelto tan perversos, qué es lo que nos tiene tan identificados con nuestra propia maldad, es el haber derramado esa energía. Y bueno, cuando una persona ya tiene este conocimiento de los tres factores de la revolución de la conciencia, pues tiene la capacidad de decidirse en su libre albedrío. Será un ángel si se decide trabajar en la eliminación del ego y practicar la alquimia sexual, pero si en este caso decide seguir alimentando sus bajas pasiones a voluntad, ya conociendo este conocimiento, pues tarde o temprano va a terminar en convertirse pues en un demonio, ¿sí? No hay más, solamente esas dos alternativas. Se va por un lado o se va por el otro. Si ya no nos queda de otra, ya no hay puntos medios, si ya no podemos quedarnos en el medio, ya sabemos que si en una práctica llegamos al orgasmo, a la eyaculación, pues vamos a crear el ego. O, pues si queremos practicar la alquimia sexual, tenemos que dar el grado de pureza, ¿sí? Para que esa energía sirva para crearnos como ángeles, como dioses. Y bueno, ese es el estudio del día de hoy, compañeros. Gracias por haberme acompañado hasta este momento. Realmente esta es una conferencia que nos nutre mucho de sabiduría y conocimiento respecto al ego, y pues ya nos da como definición para dónde irnos, ¿sí? Lo que vamos a terminar convirtiéndonos si practicamos mal el sexo, pero si lo practicamos de forma adecuada, pues también nos va a llevar a ese estado edénico de conciencia de donde salimos. Y bueno, vamos a saludar a Víctor Soto, Alanis, nos acompañó, nos dice buenas noches. También un cordial saludo para mi buen amigo Jaciel, que me acompañó el día de hoy. Nos dice: hola, un saludo, lo que puedo aportar en la moneda de 10 pesos, mexicanos, está la prueba de las 5 razas. Ahí en el calendario azteca también está la prueba de que los antepasados
daban las pistas para comenzar con los 3 factores. Sí, realmente sí. Bueno, ese sí es un aporte muy bueno que nos da nuestro compañero Jaciel. En ese calendario azteca que nos muestra la cultura mexicana, ahí podemos ver la proyección de lo que es el paso o la manifestación de lo que en este caso son las 7 razas que habitó y habitará el planeta Tierra. Vamos a verlo ahorita al principio. Mira, aquí está. Este es un calendario azteca, que bueno, fue una representación que dejaron esas razas, que obviamente tenían un grado de conciencia superior al que ahorita tenemos, y ellos pues sabían de todo el proceso que iba a vivenciar nuestro planeta, sabían las razas que iba a pasar, y también dejaron el trabajo de los 3 factores, ¿sí? Obviamente ejemplificado en sus dibujos, sus pinturas rupestres que hacían. Ellos ahí nos dejaban pues expresado el trabajo que teníamos que hacer. Ciertamente pues ahorita nosotros con el grado de conciencia que tenemos, pues se nos hace imposible saber leer un gráfico, digamos, de estos, como los que esos seres conscientes pues nos dejaron. Pero bueno, esa es una aportación a este tema. Y bueno, también un gran saludo para nuestra compañera Joana, que pues nos acompañó esta noche. Gracias por acompañarnos, Joana. Nos dice, buenas noches, interesante cómo comenzó la ignorancia. Felicidad por el término de ciclo de fase A. Muchas gracias, Joana, muchísimas gracias. Y bueno, pues esto sería todo. Vamos a dar inicio el próximo lunes al temario de fase B, para que bueno, ahí lo tengamos pendiente. Igual voy a publicar en los grupos de WhatsApp, donde pues se publica las emisiones de estos temas, para que bueno, lo tengan en cuenta. Y bueno, pues dejamos este estudio hasta aquí. Muchísimas gracias a todas las personas. Y bueno, pues que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias. Los veo el siguiente lunes, continuando con el temario de fase B. Una vez terminando el temario de fase B, retomamos el temario de fase A nuevamente. Que descansen. Muchísimas gracias. Hasta pronto.